生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 471 al 475. La evasión de Harry fue evidentemente solo el comienzo. Su agacharse no fue simplemente un esquive. Aprovechando la fuerza centrífuga generada al girar su cuerpo, el chico se agachó con la pierna izquierda como un resorte lleno de energía, impulsándose repentinamente desde el suelo. Un resplandor púrpura apareció a su alrededor, acelerando aún más sus movimientos. Todo su cuerpo se lanzó hacia adelante como una flecha, avanzando en lugar de retroceder. Sectum sempra. Mientras corría por el suelo, Harry rugió, su varita salió disparada como la lengua de una serpiente, apuntando astutamente no al torso ni a la cabeza de Alexander en ausencia de un contrahechizo. Eso podría ser fatal, así que Harry eligió el tendón de la pantorrilla de su oponente como objetivo. Así, la hoja invisible cruzó el aire de un destello. ¡Puaj! Alexander dejó escapar un grito de dolor. Su enorme cuerpo perdió repentinamente el equilibrio, y aunque el tendón de Aquiles adornado con runas azules no quedó completamente seccionado, el profundo dolor fue suficiente para hacer que este hombre, semejante a una torre, se tambaleara y se estrellara pesadamente contra el resbaladizo muro de piedra. El choque ocurrió en una fracción de segundo. Mientras Alexander caía, el cuerpo de Harry se detuvo bruscamente con un movimiento sobrenatural y retrocedió, esquivando con éxito los hechizos subsiguientes de Fleur. Tras estabilizarse en el lado opuesto, Cedric lanzó varios hechizos de armadura de hierro, apareciendo junto a Harry para bloquear los sucesivos hechizos de ataque de Fleur. Realmente no me lo esperaba. Cedric echó un vistazo al punto medio entre ellos y le habló a Harry, con un tono de disculpa, ya que había sido algo descuidado, asumiendo que se trataba del segmento de entrevistas debido a las cámaras que flotaban entre ellos. No es culpa tuya, yo tampoco me lo esperaba. Harry sonrió, frotándose el brazo ligeramente entumecido. El encanto de Fleur aún le afectaba, si no fuera por el estado de flujo que potenciaba sus reflejos más allá de lo habitual, probablemente habría caído en manos de los dos. Harry miró a Fleur con miedo en los ojos, dejando ver una sonrisa que parecía una hernia. Mientras ambos intercambiaban miradas, el dolor en su pantorrilla avivó por completo la ferocidad de Alejandro. Rugió, golpeando el muro de piedra con ambas manos, enderezando su cuerpo a la fuerza. Ignorando el intenso dolor en su pierna izquierda, el hombre cargó contra el recién estabilizado Harry como un oso desbocado, con los brazos extendidos, las runas brillando intensamente. Su táctica era burda. Aprovechando su tamaño y fuerza para entablar un combate cuerpo a cuerpo, incluso si eso implicaba recibir algunos hechizos, mantendría a Harry inmovilizado y crearía una oportunidad para la maga Fleur, que se encontraba detrás. Pero el poder prestado debe ser devuelto. ¿De verdad creías que no estaba preparado? Cedric suspiró, apuntando ligeramente con su varita. La luz azul en el cuerpo de Alexander se retrajo repentinamente, las conexiones cruciales en su runa fueron borradas directamente, su impulso de carga se debilitó tremendamente, mientras Harry también agitaba su varita, recitando clara y rápidamente: Expelliarmus. El objetivo no era Fleur, sino Alexander, que estaba delante. Por supuesto, no estaba destinado a quitarle la mano al guerrero en el combate cuerpo a cuerpo, sino que convertía este hechizo desarmador en algo más parecido a un poderoso campo de fuerza repulsiva. Los brazos de Harry bloqueados frente a él, usando la fuerza que explotaba del cuerpo de Alexander, retrocediendo rápidamente varios pasos al mismo tiempo, esta fuerza disipó por completo el impulso de la carga de Alejandro, como si hubiera chocado contra una pared invisible, con un sonido sordo. Les damos la oportunidad de rendirse, no tenemos intención de matar a todos, Cedric gritó, con la intención de mostrar algo de magnanimidad como anfitrión. Ja, lo creo. Fleur esbozó instintivamente una comisura de sus labios. Jadeaba con dificultad, apoyada en Alexander, que estaba ligeramente sin aliento y parecía algo apático debido a la desaparición de las runas.
Los dos que inicialmente habían atacado se encontraban ahora en una situación desesperada, rodeados por todos lados, mientras que, por encima de ellos, las cámaras seguían transmitiendo todo fielmente. De repente, una afilada espina dorsal lo atravesó, provocando que los componentes electrónicos mágicos dañados emitieran un ligero crujido. En la estrecha cueva, esta leve y pequeña perturbación se amplificó por completo. ¿Qué demonios? Harry levantó la vista instintivamente, y entonces su expresión, antes fría debido al estado mágico, se tiñó inevitablemente de sorpresa. En algún lugar del denso bosque, William ladeó ligeramente la cabeza, y Kabuda, que estaba sobre su hombro, metió rápidamente el objetivo en el bolsillo de su vientre, dando por finalizada la filmación. En el claro que tenían delante, docenas de duendes de diversas formas yacían desordenados en el suelo, atados firmemente por unas pegajosas cuerdas mágicas que brillaban débilmente. Incluso sus bocas estaban selladas, capaces únicamente de emitir furiosos sonidos nasales de milímetros. Los trolls de 3 cabezas fueron derribados juntos, como 3 montañas carnosas, envueltos firmemente con gruesas enredaderas como un sonxi. Uno de ellos incluso tenía la mitad de una masa de colmillo de lobo creciendo en su parte trasera. ¿O acaso el club colmillo de lobo emergía de su retaguardia? En cualquier caso, es para mayores de 18 años. Me resulta bastante familiar. William ignoró momentáneamente los botín contenidos, con el ceño ligeramente fruncido. ¿Podrían ser restos de Lanlock? ¿Acaso ese tipo era realmente Lanlock, resurgiendo de las cenizas? Pero este pensamiento solo dio vueltas. William sacudió rápidamente la cabeza, negando esa especulación. A diferencia de las 2 armaduras de alquimia rúnica mágica que le entregaron, estas son muy diferentes de los grabados rudimentarios de Lanlock. Parecen más intrincadas, pero transmiten una sensación fría, húmeda y de descomposición, como si emanaran de una tumba. Además, Lanlock está muerto, realmente muerto. Él puede confirmar que ni siquiera un artefacto del alma pudo salvar a aquel tipo que cayó en la bóveda secreta. Pío. El grito de Kabuda interrumpió los pensamientos de William. Extendió la mano y tomó una piedrecita azul del Nifler, y entonces la voz algo ansiosa de Lupin surgió de ella. ¿Hay algún problema por parte de Harry? ¿Se ha roto la cámara? William frunció el ceño mientras escuchaba a Lupin relatar los acontecimientos. La connivencia de un campeón externo, la traición de los aliados de Harry y Cedric en el último momento y en realidad, no le importaban esos asuntos entre los campeones, siempre y cuando no rompieran las reglas. Aunque Harry y Cedric perdieran, ¿qué importa? La falta de habilidad es solo eso, falta de habilidad. Al fin y al cabo, estaba demasiado ocupado configurando el canal de televisión y ni siquiera había abierto la bolsa de apuestas. Justo entonces, con un suave silbido, un dios guardián de un blanco puro, una cierva adulta, surgió de la oscuridad, golpeando el escudo de luz frente a William. Al instante siguiente, la voz ansiosa de Snape resonó. William. El rostro de la cierva mostraba una urgencia casi humana, y Snape ni siquiera alargó inconscientemente su tono de voz lo suficiente como para mostrar su preocupación. Algo ha pasado, Barty Crouch ha muerto y el mayor, justo en el callejón de Hogsmeade. El hombre de los ojos locos dio la noticia. El Ministerio de Magia ya ha intervenido. Barty Crouch Jr. abandonó su disfraz. Harry y los demás no están a salvo, tenéis que, y maldita sea, la señal es mala y tened cuidado. Y el dios guardián cierva se desintegró en partículas de luz y desapareció, y el bosque prohibido volvió a quedar en silencio. William parpadeó, pero no mostró intención de levantarse a pesar de la advertencia de Snape. Sostenía a Kabuda en la mano, rebuscando en su bolsillo y extrayendo un montón de guijarros con runas azules grabadas. Mientras los seleccionaba, murmuró. Maldita sea, tarde o temprano tendremos que inventar algo como un teléfono mágico. Finalmente, tomó uno y lo colocó junto a su oreja. Hola, saludó William. Sí señor, y la voz vacilante de Fudge provenía del guijarro. ¿Y vi bien esas cosas? En la cueva, Cedric levantó la cabeza.
Los otros tres hicieron lo mismo, murmurando mientras observaban la escena que se extendía sobre sus cabezas. No deberíamos estar equivocados, a menos que todos estemos viendo cosas. La voz de Harry era urgente. Miró a Fleur y Alexander, cuyos rostros estaban sombríos. Estoy seguro de que estos no forman parte del torneo, porque los árbitros me dijeron claramente que las acromántulas del bosque prohibido habían sido eliminadas. Por supuesto, depende de ustedes creerlo o no, pero aún quieren luchar. Mientras hablaba, la varita de Harry ya apuntaba hacia arriba. Expulso máxima. La maldición explosiva, una bola de luz rojo púrpura explotó en lo alto, destrozando directamente al tejedor de orbes de espinas que intentaba emboscarlo, y este hechizo fue como remover un nido de avispas y no, más bien un nido de arañas. Las arañas que antes acechaban, intentando acercarse sigilosamente, cayeron instantáneamente en el caos. Mirando a su alrededor, todos solo podían ver su visión llena de arañas peludas y maldición. Fleur maldijo con elocuencia, y Harry no les dio oportunidad de negarse, provocando directamente a las arañas. Aunque esas criaturas no parezcan capaces de resistir muchos hechizos, en esta situación, su gran número podría provocar un cambio cualitativo. Protego diabólica. Escudo de protección contra el fuego. La varita de Cedric apuntó hacia arriba, y llamas de color amarillo oscuro envolvieron instantáneamente a los cuatro, intimidando inicialmente a las arañas. Pero apenas unos instantes después, con esas grandes pinzas moviéndose rítmicamente, su ferocidad pareció despertar por algo, cargando contra los cuatro sin importarles la capacidad de las llamas para cercenar extremidades. Sin embargo, estas criaturas continuaron abalanzándose sin cesar. La barrera de llamas de color amarillo oscuro se balanceaba violentamente, mientras que los restos quemados de arañas se acumulaban rápidamente alrededor del fuego, extendiéndose con rapidez el olor acre. El sudor perlaba la frente de Cedric. Mantener una magia de fuego tan poderosa le agotaba rápidamente su poder mágico. Maldita sea, se han vuelto locos. La habitual compostura del rostro del chico finalmente desapareció mientras gruñía entre dientes apretados. Aguantar aquí es esperar la muerte. Tenemos que abrirnos paso. Harry escudriñó rápidamente la dirección de la salida, aunque estaba igualmente bloqueada por sombras de arañas. Fleur apretó con fuerza su varita mágica, con el rostro pálido. Alexander, con una herida en la pierna, intentó apartar con sus robustos brazos una araña gigante que había cruzado la línea de fuego. Sus maldiciones, teñidas de un sabor siberiano, quedaron ahogadas por los chillidos de la horda de arañas. «¡Cooperad!», exclamó Cedric, destacando entre las explosiones de las arañas. «La salida está ahí mismo, debemos unir fuerzas para despejar el camino». «¡Bah! De ninguna manera». Alexander rugió, lanzando un puñetazo hacia Harry, que estaba más cerca. Sin embargo, el cuerpo del hombre, al haber perdido el apoyo de la runa, se tambaleó. Harry lo esquivó con facilidad, lanzando una maldición explosiva que abrió una pequeña brecha entre la horda de arañas en el muro de piedra, provocando la caída de escombros y algunas arañas pequeñas. Una sombra desesperada comenzó a cernirse sobre nosotros. La salida parecía estar increíblemente lejos. Protego. Protego, una barrera invisible surgió de nuevo de la punta de la varita, zumbando y temblando, desviando apenas otro aguijón disparado por un tejedor de espinas. El venenoso aguijón rozó el borde de la barrera, produciendo un golpe seco al incrustarse profundamente en la pared de piedra donde Harry estaba apoyado, a solo unos centímetros de su oreja. La madera astillada le rozó la mejilla, provocándole un dolor agudo. Un poco complicado. Harry suspiró profundamente, mirando al ruso que no tenía ninguna intención de cooperar. El concepto de aliados parecía completamente ausente en sus ojos. Mientras tanto, Cedric Diggory sintió que su brazo que sostenía la varita comenzaba a aullar. Mantener la avanzada protección de escudo de fuego era como controlar a una bestia feroz. Ahora, a medida que el poder mágico se agotaba lentamente, la cosa se estaba volviendo desobediente. Lenguas de fuego lamían frenéticamente el aire húmedo de la cueva. Cada vez que los tejedores de orbes de lomo espinoso golpeaban sin temor el borde de la llama, se producía un doloroso chisporroteo y un penetrante hedor a quemado.
Claramente, estos bichos no eran aptos para la barbacoa. Restos carbonizados, como carbón negro, se acumularon rápidamente alrededor de la barrera de llamas, formando una humeante pared negra de cadáveres. Pero aún había más arañas, algunas tan grandes como 2 adultos, e incluso las más pequeñas eran del tamaño de un perro salchicha adulto. Trepaban por las paredes, los techos o los cuerpos de sus compañeras muertas, con innumerables pares de ojos rojos brillantes fijos en el centro de las llamas donde se encontraban 4 diminutas presas, mientras sus enormes pinzas y piezas bucales rechinaban, produciendo un sonido de clic-clic similar al de una marea. Era suficiente para que se te erizara el cuero cabelludo. «Hazlo, Harry», le gritó a Harry con fuerza que no era momento para hablar de deportividad. Esperar. Harry asintió. En momentos como este, primero hay que resolver los asuntos externos. Respiró hondo, con la mirada fija en Alexander, que estaba atrapado entre varios tejedores de espinas. Expecto Patronum. Expecto Patronum. Entonces, Hagrid salió disparado de la punta de la varita de Harry, el gigante blandiendo sus puños, formando esferas de luz blanca sólida que impactaron en la cara del hombre. Cedric observaba la escena con cierta envidia. Aunque él también había practicado el encantamiento Patronus, el perro San Bernardo que invocó solo podía entregar mensajes y actuar de forma adorable, careciendo por completo de esa extraña e inexistente habilidad de combate cuerpo a cuerpo para un dios guardián. Vamos, invocar a un Hagrid para que te ayude en una pelea es genial, ¿vale? Flor. Tras haber perdido todos los efectos rúnicos de su cuerpo, sumado a una lesión en el tendón de Aquiles, el extraño difindo con una herida que simplemente no dejaba de sangrar, incluso después de usar todo el titani que tenía, Alexander sentía la presión, así que llamó a su compañero. Pero, por desgracia, era evidente que no había leído el título del capítulo con atención. Lo siento, ruso, quizás tu cerebro esté lleno de salchichas de ternera con sabor ruso, lo que le impide pensar. Obviamente, las disputas internas en este momento no son una buena idea. Fleur sonrió, pero no dirigió su lanza hacia Harry. En cambio, continuó apoyando a Cedric para bloquear a las arañas tejedoras de espinas que los rodeaban. Por favor, chicos, acabo de cumplir 18 años y no quiero que esas malditas arañas me saquen del ano con ustedes. No estaba claro si la desaparición de las cámaras había provocado que se liberaran de la carga de ser ídolos, o si el hedor omnipresente en el aire realmente irritaba a la gente, pero en cualquier caso, el tono y el contenido de Fleur eran drásticamente diferentes a los de antes. Aparte del inglés que aún conservaba un marcado acento francés, las palabras de la chica no coincidían en absoluto con su rostro. Por Cristo, Alexander gritó y, acto seguido, Harry le propinó 3 hechizos aturdidores en la cabeza, desplomándose limpiamente al suelo. Mientras Fleur respondía, Harry tampoco se quedaba de brazos cruzados. Pero ahora, aunque un factor caótico interno había desaparecido, la situación no había mejorado mucho. Esas arañas, como si hubieran hibernado tras ser masacradas casi hasta la extinción, hubieran pasado 100 años solo apareándose y durmiendo, y se hubieran desarrollado hasta alcanzar esta escala. La protección del escudo de fuego de Cedric ya se tambaleaba, las brillantes llamas amarillas ahora parecían tenues y apagadas, con más y más arañas que se precipitaban desde fuera de las llamas, mientras que el interminable océano de arañas detrás sin duda hacía que las 3 personas en el centro del océano sintieran desesperación. Ahora, deben trabajar juntos como uno solo. No me miren, ninguno de los dos, solo quiero salir con vida. Al notar la mirada de los otros 2, Fleur suspiró con impotencia. Tal como dijo el señor Potter, todo lo que está sucediendo ahora debe haber superado las expectativas de los organizadores, al igual que la situación actual, el árbitro no puede aparecer de repente. Bip bip, el grupo bajó la cabeza instintivamente, mirando el reloj de pulsera que emitía una luz roja. Entonces, al instante siguiente, con un chasquido, la figura de William apareció sobre Alexander, y Kabuda, sentado sobre su hombro, sostenía una cámara envuelta en una alfombra mágica. Chirrido chirrido. Kabuda le lanzó la cámara a Harry, indicándole que la cuidara bien.
Estas cosas, en efecto, no entran dentro del ámbito de la evaluación. William ignoró el saludo de Harry y simplemente pronunció una frase, luego golpeó suavemente su varita mágica. Innumerables y diminutos haces de luz blanca brotaron de la punta de la varita de madera de secuoya, serpenteando para conectar con cada orbe tejedor de espinas a su alrededor. Expecto Patronum. Una luz blanca explotó al instante, acompañada por la explosión de un enjambre de arañas. Entonces, algunos afortunados supervivientes que escaparon de la muerte temblaron al asomar la cabeza, contemplando el rostro grabado en su secuencia genética en el centro de los restos. Los rostros de las arañas reflejaban un horror casi humano, gritando mientras desaparecían en la cueva, limpiamente y por completo. Tergeo. Un torbellino aulló, arrasando con los cadáveres de arañas y el mal olor del aire, dejando la cueva limpia y ordenada en un instante. Incluso el aire, originalmente algo húmedo y viciado, se volvió mucho más seco. William asintió hacia los tres y luego tomó la cabeza del inconsciente Alexander. Estallido, ... Fleur parpadeó desconcertada al ver aparecer a William, limpiar las arañas, levantar la cabeza de Alexander y luego aparecerse y desaparecer de nuevo. Todo sucedió muy rápido, sin darle siquiera tiempo a su cerebro para reaccionar, mientras la cámara de Harry comenzaba a flotar lentamente, manteniéndose suspendida sobre los tres. La cámara reapareció, la chica abrió la boca, sin saber lo que estaba pensando. Finalmente, negó con la cabeza, volvió a cargar con su ídolo y habló con suavidad. ¿Podemos reconciliarnos? Por supuesto. Cedric y Harry intercambiaron una mirada, y luego Cedric asintió levemente también. Así que ahora estamos. Fleur miró hacia la salida detrás de Harry, preguntándose inconscientemente. Por supuesto que sí. Harry negó con la cabeza y recogió la pizarra que William había arrojado del cuerpo de Alexander. La antigua pizarra seguía emitiendo un tenue resplandor. Por supuesto, debemos seguir más adentro. De lo contrario, ¿por qué te traería aquí? El chico sonrió, con una expresión inocente. Y está aquí. Daniel Stephen sostuvo la pizarra y cerró los ojos para confirmar por un instante, luego asintió hacia el oso gigante que estaba en cuclillas a su lado. El hombre vestido con pantalones cortos verde oscuro, que solía gustarle presumir, ahora tenía que ser un poco discreto. ¿Cómo entramos? La osa gigante preguntó con voz nasal y resonante. Su pelaje no era liso. Las quemaduras habían vuelto negro gran parte del pelo de su abdomen, mientras que innumerables flechas de duende sobresalían de su espalda. La sangre le corría por la cabeza, a lo largo de su cabello. Con una pata, espolvoreaba polvo blanco de díctamo sobre la herida en su cabeza causada por el troll. El oso gigante alzó la vista, mirando la cámara que flotaba sobre los dos y la sombra en la copa del árbol. Esos malditos duendes no me alcanzaron. Yamamoto Senren, vestido completamente de negro, aparentemente con un traje ajustado, saltó de la copa del árbol y suspiró. Sinceramente, de verdad no necesitamos encontrar una salida de aquí. Todo lo que está pasando ahora parece estar mal, y después de que aparecieron esos duendes, aparte de que Krun respondió a nuestra señal, los demás, sé que no hay respuesta, pero ahora intentar pasar de largo a esos duendes no es sencillo. Daniel negó con la cabeza. Además, no hemos recibido ninguna notificación de que la competición haya terminado. Ya sabes, si algo así ocurre, nuestro profesor principal tendría alguna forma de avisarnos. Al menos mi tía la tiene, pero no lo ha hecho, lo que significa que el torneo no se ha suspendido ni ha terminado, lo que también significa, eso también significa que debemos darnos prisa. Esos dos chicos de Hogwarts tienen dos pizarras de ese tipo. La herida en la cabeza del oso gigante sanó y su forma comenzó a encogerse. Pronto apareció Abeba Ailu, envuelta en túnicas negras. Tomó la losa que Daniel le entregó, se agachó y golpeó suavemente los ladrillos de piedra alrededor de las raíces del árbol. Además, ese ruso no respondió. Si lo han eliminado, la situación podría ser la peor. Respiró hondo. Esos dos lo eliminaron de Hogwarts, lo que significa que tienen 3 pizarras y, por lo tanto, poseen 3 tesoros.
No era necesario que continuara, entendieron los otros dos, si para entonces esos dos campeones de Hogwarts realmente habían obtenido 3 tesoros, entonces se volverían unos contra otros, en lugar de cooperar con otros campeones contra ellos, sería mejor desertar con el 4.º tesoro. La traición es mucho más sencilla que la lealtad, y mucho más gratificante. Daniel Stephens parpadeó, mirando a las dos personas que tenía delante. Claramente, lo que Abeba acababa de decir tenía mucho sentido. El chico alzó la cabeza. Sobre él, la lente de la cámara flotaba como un ojo fantasmal que no parpadeaba, capturando silenciosamente cada instante de posible vacilación, mientras que en lo profundo de las copas de los árboles, el hechizo guardián dejado por Yamamoto Shenren parpadeaba con una luz apenas perceptible, sin mostrar por el momento señales de que se acercaran duendes o trolls. La realidad se sentía como una lluvia fría que caía sobre su cabeza, y el análisis reciente era como una cuchilla afilada que le arrebataba la última pizca de esperanza que aún quedaba en su corazón. La situación había dado un vuelco. La alianza temporal que habían formado los tres era frágil, y con la amenaza externa sin resolver, su confianza interna comenzaba a tambalearse. Bajo esa aparente fragilidad se cernía un torbellino de fatalidad, y nadie quería convertirse en el blanco del fuego cruzado, sobre todo después de haber perdido probablemente a Alexander, un aliado relativamente fiable. Luego estaban Fleur y Piero, que no habían dado señales de vida desde hacía tiempo, y su plan para reunir y erradicar a los campeones de Hogwarts estaba prácticamente condenado al fracaso incluso antes de empezar. No te digo esto para que te quedes mirando mi espalda, decidiendo si lanzarme una maldición maligna. Ayer se volvió, con la mirada tranquila y firme como un estanque profundo, mirando a las dos personas frente a ella con un tono sereno. Ahora bien, todavía hay una posibilidad. Primero deberíamos conseguir esta valiosa pieza y luego buscar a ese ruso. Si las cosas realmente se dirigen hacia el peor escenario, entonces, como mínimo, deberíamos confiar el uno en el otro. La última frase que pronunció fue lo suficientemente alta como para que los otros dos levantaran la vista instintivamente. La cámara siguió flotando allí en silencio. Está bien. Daniel fue el primero en asentir. No le importaba si la mujer que tenía delante estaba fingiendo. Al menos hasta que consiguieran el tesoro, eran una alianza, y eso bastaba por ahora. En cuanto a lo que sucedería 40 minutos después, ese sería un problema que su yo del futuro tendría que resolver. Quizás podrían tomar todos juntos esa decisión que desafía a sus ancestros, es decir, unirse colectivamente a Hogwarts. Entonces, los tres inclinaron la cabeza al unísono, observando la roca que sobresalía de las raíces del árbol. Finalmente, el tiempo pasó volando bajo sus nervios tensos. Yamamoto Shenren encontró una hendidura en la roca, invisible a simple vista, colocó la losa de piedra en ella y, con el sonido de maquinaria en movimiento, apareció un agujero bajo las raíces del árbol, lo suficientemente grande como para que dos personas entraran una al lado de la otra. Ayer no dudó y se agachó a pesar del fuerte dolor en el pecho y el abdomen que le producía el movimiento. Su cuerpo comenzó a transformarse, convirtiéndose primero en un leopardo ágil y esbelto, que se zambulló rápidamente en el agujero. Daniel lo seguía de cerca, mientras Yamamoto, retrocediendo con cautela un paso, trazaba un patrón complejo en el aire con su varita mágica, murmurando entre dientes. Entonces, una densa pero inofensiva niebla blanca brotó de la varita, expandiéndose como una entidad viviente. A medida que su radio se extendía, se fue disipando gradualmente y se asentó principalmente hacia el suelo, haciendo que el entorno recordara al suelo de la corte celestial de la versión de 1986 de Viaje al Oeste. El hechizo de cortina de humo surtió efecto, cubriendo por completo el agujero que estaba casi al nivel del suelo, lo que posiblemente retrasó a cualquier duende que los persiguiera. Al entrar en el agujero, les recibió un olor mezclado con el de la tierra, el musgo en descomposición y un metal parecido al óxido, que desprendía una inquietud escalofriante desde las profundidades de la tierra. Lumos. Daniel alzó su varita mágica, y un orbe de luz brillante y constante disipó la oscuridad circundante.
Siguió de cerca al leopardo en el que Yer se había transformado, extendiendo el brazo, y así un pasadizo inclinado, excavado artificialmente, se hizo visible para los tres. Las paredes estaban húmedas, cubiertas de musgo de un verde oscuro. El aire era sofocante, casi asfixiante. Reinaba el silencio, salvo por el goteo hueco del agua que caía en charcos desconocidos, y la respiración pesada y contenida de dos personas y un gato resonaba en el estrecho espacio, haciendo que los pasos sonaran inquietantemente pesados. Afortunadamente, parecía que este estrecho pasadizo estaba diseñado para infundir miedo. Aparte de que Yamamoto Shenren resbaló en los escalones mojados y cayó, los tres no sufrieron ninguna otra pérdida. Finalmente, tras 5 minutos, una puerta de piedra, 3 veces más alta que una persona, les bloqueó el paso. No se mueve, Yer retiró su garra de la puerta de piedra y negó con la cabeza. Pero justo cuando apartó su garra de la puerta, el sonido sordo de maquinaria chocando resonó como un trueno en el pasillo cerrado. A ambos lados de la puerta de piedra, altas estatuas que se fundían casi a la perfección con la roca comenzaron a moverse. El polvo y el musgo caían, revelando la profunda piedra negra que había debajo, mientras que patrones mágicos de color azul intenso, aparentemente rebosantes de energía infinita, se extendían rápidamente desde la zona del pecho. O, dicho de otro modo, la zona similar al núcleo de energía de Iron Man, que ilumina rápidamente todo el contorno de las estatuas. La luz era fría y potente, desprendiendo una fuerza aterradora. Dar marcha atrás. Daniel retrocedió inconscientemente, su grito casi le quebró la voz, cuando el orbe luminoso que sostenía se extinguió repentinamente. Instintivamente, apuntó su varita al guardián de piedra más cercano, que se giró para mirarlos. Su corazón latía con fuerza contra su pecho. Un miedo que no provenía de la vista, sino de lo más profundo de su ser. ¿Qué demonios es esto? Estallido. Un golpe sordo y pesado que hacía doler los dientes. Una enorme espada de piedra rozó el pecho de Daniel antes de estrellarse contra el muro de piedra que tenía detrás. Las astillas salieron disparadas, golpeando a Daniel y a Yer como perdigones. Aun con la protección de su capa de piel de leopardo, la bruja, experta en transfiguración humana, dejó escapar un gruñido de dolor. Yamamoto Shenren ya se había deslizado por el suelo como un ágil mono, aprovechando la oscuridad y la niebla, esquivando por poco los pesados pasos de otra estatua de piedra, que se erguía justo donde él había estado un segundo antes. Toda la caverna pareció temblar ligeramente. Patrones mágicos de color azul intenso parpadeaban con fuerza mientras las estatuas de piedra se movían. Sus formas voluminosas adquirieron una velocidad y precisión que contrastaban extrañamente con sus cuerpos pesados y macizos. Expulso. Tras esquivar el golpe mortal, Daniel finalmente encontró su ritmo en la represalia en medio de su pánico, lanzando una poderosa maldición reductora acompañada de una luz brillante, que impactó con fuerza en la articulación de la rodilla de la estatua que lo atacaba. Al instante siguiente, la maldición estalló, fragmentos de piedra volaron por los aires, pero la estatua solo se tambaleó ligeramente. Los patrones mágicos de color azul intenso surgieron como venas por un instante, y las grietas comenzaron a sanar visiblemente rápido. Luego, el patrón mágico en la articulación se atenuó brevemente antes de volver a brillar intensamente. ¿Qué? Los tres lanzaron una maldición casi simultáneamente. Sabían que ni siquiera los trolls acorazados de la jungla habían alcanzado ese nivel de poder. ¿Qué demonios eran esas cosas? Tales construcciones mágicas no deberían estar allí, sino en un campo de batalla. Un momento, ¿el Ministerio de Magia británico quiere provocar una guerra? ¿O simplemente quiere alardear de su destreza mágica? En cuestión de segundos, una plétora de pensamientos descabellados cruzó sus mentes. Cuando las estatuas de piedra se acercaron de nuevo, se recompusieron. Incendio. Resonó el profundo conjuro de Yamamoto Shenren, y espesas llamas se precipitaron hacia el rostro de la estatua. Intentaba interferir con su posible área de detección visual. El fuego chamuscó la piedra desconocida, chisporroteando levemente.
El patrón mágico azul profundo parpadeó para resistir, y el fuego se aferró obstinadamente por un instante antes de ser disipado a la fuerza, dejando una marca carbonizada en el rostro de la estatua, pero sin causar daños significativos. ¡Oh! Yamamoto Senran hizo una mueca, su forma desapareció en un trozo de madera, que la pesada espada de piedra hizo añicos al instante siguiente. Rugido. Mientras tanto, Eyer ya no podía mantener su forma de leopardo, aunque esa forma era, en efecto, inútil contra entidades no vivientes. Al instante siguiente, impulsada por el brazo de la estatua que surcaba el aire, volvió a su forma humana, estrellándose pesadamente contra la fría y húmeda pared del pasaje. Gimió, pero apretando los dientes, alzó su varita de nuevo. Protego máxima. Al instante siguiente, la repentina luz dorada rojiza apenas logró desviar un puño que la perseguía, deteniéndola solo un instante antes de que el escudo de luz emitiera un zumbido forzado y destellos cegadores. El rostro de Abeba Ailu palideció al instante y retrocedió tambaleándose varios pasos. La fuerza descomunal transmitida a través del amuleto le entumeció la muñeca. La sangre le subió a la garganta, pero la tragó con fuerza. «Me estás tomando el pelo. ¿Podrá soportar esto un joven mago recién llegado a la mayoría de edad? Sin mencionar que hay 2 más aquí, a pesar de que actualmente son 3. El estrecho pasaje se había convertido en un campo de batalla atrapado. Por un lado, estatuas de piedra incansables, con gran capacidad de reparación, que combinaban fuerza y velocidad, cuyos ataques tenían un poder capaz de convertir la carne en pulpa. Y por otro lado, un grupo de jóvenes magos aún sin graduar, cuyos hechizos apenas surtían efecto. Habría que ser un tonto para no ver qué bando ganaría. Y así, en el campo de observación junto al bosque prohibido, liderados por estudiantes de Ilvermorny, un grupo de jóvenes magos de otras escuelas comenzaron a gritar sin dudarlo la palabra amañado. Dumbledore, creo que nos debes una explicación. Tessa Stephens, con expresión seria, interpeló a Dumbledore, sentado en el centro del asiento principal para invitados. ¿Es este el nivel de dificultad que debería tener un proyecto de selección para estudiantes de la escuela? Además, esos duendes de hace un momento, dijiste que eran personal prestado de Gringotts, pero ¿por qué terminaron peleando con el árbitro? Dado que pertenecen a 2 sistemas diferentes, y para garantizar que los campeones no estuvieran en desventaja, no le hemos facilitado esta información al señor Hunter, Bachman explicó apresuradamente, interviniendo antes de que Dumbledore pudiera hablar. Si esos duendes no hubieran detenido al señor Hunter, la competición podría haber terminado ya. No niego que hace unos instantes se produjeron algunos sucesos inesperados que provocaron la pérdida temporal del vídeo, pero no se ha restaurado ya. Pero, si quieres aprender a vencer estas piedras, ¿qué te parece si vemos cómo lo hacen los demás? Bachman siguió interrumpiendo la réplica de Tessa. Al terminar de hablar, Lupin cambió decididamente la fuente de la pantalla y, de nuevo, se veían 3 personas frente a 2 estatuas de piedra, pero la escena del otro lado era marcadamente diferente a la de hacía apenas unos instantes. En comparación con las dificultades del otro equipo escolar, el equipo de Hogwarts parecía mucho más entretenido. Tras decidir su ruta, aunque una chica de pelo plateado, la primera en la competición, protestó continuamente contra esta decisión, la votación final fue, como era de esperar, de 2-1. Al ver la salida, no muy cercana, al otro lado y temiendo una emboscada de las arañas, Fleur solo pudo seguir el ritmo de Harry y Cedric. Pronto llegaron al final del pasaje. La misma puerta de piedra, cubierta de musgo, con estatuas que apenas se distinguían a primera vista. Harry se acercó para intentar empujarla. Al instante siguiente, 2 estatuas colosales, cubiertas de musgo fangoso, cobraron vida repentinamente. La fría y oscura superficie de piedra se iluminó rápidamente con brillantes runas mágicas azules, como vasos sanguíneos palpitando. Puños de piedra pesados se balanceaban con precisión mortal, dirigiéndose a toda velocidad hacia la cabeza de Harry. La velocidad era inimaginablemente rápida. El grito de alarma de Fleur ni siquiera había salido de sus labios. Sin embargo, la reacción de Harry parecía casi anticipada, como si la hubiera ensayado 1000 veces.
En el instante en que las runas se iluminaron, su cuerpo se desplomó, con un movimiento tan fluido como si estuviera grabado en su mente. El puño rozó su cabello negro y erizado por un pelo, estrellándose contra la pared de piedra tras él, haciendo que toda la cámara temblara 2 veces. Fleur contuvo el grito que no había podido escapar. Dar marcha atrás. La voz firme de Cedric resonó casi simultáneamente con el golpe del puño de piedra. Su varita saltó a su mano, dibujando un arco suave en el aire. Impedimenta. La barrera invisible no bloqueó directamente la estatua. Cedric sabía que eso era inútil. En cambio, el hechizo empujó con precisión a Fleur, que se encontraba justo detrás y a un lado de Harry. La fuerza, suave pero firme, hizo que Fleur, aún conmocionada por la milagrosa huida de Harry, tropezara hacia adelante, lo justo para apartarse del alcance de la gigantesca espada de piedra de la otra estatua. Se detuvo en seco, con un sudor frío recorriéndole la espalda. Si Cedric hubiera sido medio segundo más lento, probablemente, bueno, dado que el maldito árbitro seguía mirando, la muerte era improbable. Potter, a la derecha. Diggory, podemos. Fleur quería pedir un plan de batalla, indicando que podía proponer uno si era necesario, pero al girar la cabeza, vio que los 2 campeones de Hogwarts ya estaban sincronizados y no necesitaban comunicación adicional. Codo. Cedric gritó brevemente, con su varita apuntando decididamente a la estatua que se disponía a golpear a Harry de nuevo, un hechizo agudo y poderoso destellando en la punta, Petrificus Totalus. Aunque lanzar una maldición de petrificación sobre una estatua pueda parecer abstracto, su esencia no radicaba en la transformación. Su verdadera función era inmovilizar. El efecto petrificante observado en los humanos era solo una manifestación externa tras el impacto. La luz de la maldición impactó con precisión en la articulación del codo levantada de la estatua, provocando que las runas azules pulsantes se detuvieran brevemente. El puñetazo de la estatua se detuvo bruscamente, como un fotograma de una película en pausa. Aunque reanudó su movimiento al instante siguiente, la oportunidad fue suficiente para que Harry se escabullera junto a la estatua, con la mirada atenta como la de un halcón en un estado de concentración potenciado por la magia ancestral. Antes de que la estatua pudiera recuperar su impulso, la varita de Harry se clavó con la velocidad del rayo en la parte posterior de su rodilla derecha, en el pliegue de la pierna, expulso. La luz rojo-púrpura no estaba destinada a causar daños generalizados, sino que se condensó en un haz de energía preciso que impactó en el punto objetivo con exactitud. A diferencia de los disparos frenéticos y expansivos del campeón de Ilvermorny, el ataque de Harry fue como un bisturí que sondea un punto débil. Aunque, la explosión amortiguada resonó solo después de que la luz se disipó, con escombros y luz azul dispersándose. La estructura mágica de runas en la estatua se fragmentó a la fuerza, dispersando poder como arcos azules rotos que parpadeaban en el aire. El cuerpo masivo y pesado de la estatua se tambaleó, su equilibrio de movimiento se rompió instantáneamente. Lindo. Cedric, instintivamente, exclamó, sin dejar de agitar su varita. Gliseo. Con el toque de la varita, el suelo bajo la estatua se volvió liso como un espejo, y su postura, ya de por sí inestable, se derrumbó por completo. La estatua se desplomó con un estruendo ensordecedor, lanzando escombros y dejando un cráter en el suelo. Mientras tanto, Harry, tras haber terminado a la altura de la rodilla, se escabulló usando el tobogán de Cedric. El chico se deslizó hasta el frente de la otra estatua. Al ver la espada gigante en su mano, Harry la esquivó con destreza, giró y, con su varita invertida, lanzó un Expelliarmus sobre su pecho. ¿Qué está haciendo? El público frente al televisor exclamó confundido. ¿Quién ataca a sí mismo en medio de una pelea? Disfrutar de la batalla, incluso golpeándose a sí mismo. Pero al instante siguiente, las acciones de Harry les respondieron. Aprovechando el impulso del Expelliarmus, se deslizó hábilmente entre las piernas de la estatua, agarrándose el pecho mientras se estabilizaba. Harry gritó rápidamente. «Sed. Arma». Cedric lo entendió al instante, ignorando la estatua caída. Con un enérgico movimiento de su varita, desató un rayo de luz roja, varias veces más denso que antes. Expelliarmus.
Al instante siguiente, la segunda estatua, incapaz de esquivar, fue alcanzada de lleno por el hechizo, lo que provocó que la espada gigante que sostenía saliera volando por los aires. Mientras tanto, Harry, de pie detrás de ella, también alzó su varita mágica. Acción. De este modo, la espada gigante, que había cambiado de dirección, voló inmediatamente hacia Harry, aunque todavía había un obstáculo entre ellos. La pesada espada de piedra golpeó con ferocidad el núcleo de energía en el pecho de la estatua, atravesándolo con su afilada hoja, y los patrones mágicos azules comenzaron a parpadear al instante. Sin embargo, incluso en ese momento, la estatua seguía forcejeando, intentando alcanzar a Harry. Los patrones mágicos de su cuerpo parpadearon, aparentemente intentando estabilizar el núcleo, pero al segundo siguiente, al extender sus dedos, el núcleo se hizo añicos por completo, la luz azul se atenuó al instante y la estatua bajó la cabeza, perdiendo su movilidad. Desastre del que queda, esta segunda estatua estaba casi muerta, pero la primera, que solo tenía destruida la fosa poplitea, no había perdido su movilidad. Había luchado por levantarse del pozo, y su rodilla dañada fue restaurada lentamente a su forma original en medio de los patrones mágicos azules pulsantes. Desafortunadamente, no tenía ningún arma en la mano. De lo contrario, los dos podrían haber utilizado su estrategia de tomar prestada energía para derrotarlo una vez más y superar el nivel. Pero ahora eran dos personas frente a una estatua mutilada. Solo lucha de nuevo. Sin embargo, Harry y Cedric cooperaban sin problemas, mientras que Fleur estaba un poco desconcertada. Desde que Cedric la salvó, la chica acababa de sacar su varita y ni siquiera había decidido qué hechizo lanzar cuando se dio cuenta de que el acto ya había terminado, y ahora parecía que estaban entrando en la deliciosa fase de golpear al perro que se ahoga. La cooperación entre Harry y Cedric fue fluida, eficiente e ingeniosa, pero a la vez parecía excluyente. Fleur intentó ayudar repetidamente, pero ni siquiera pudo intervenir. Al ver a los dos en la televisión manejarlo con aparente facilidad, Tessa, que acababa de discutir con Batman, guardó silencio. Después de reflexionar un rato sobre qué decir, finalmente no tuvo nada que añadir, ya que los hechos eran evidentes. Efectivamente había un campeón que había superado este contenido de competencia aparentemente abrumadoramente difícil. No, es injusto. Claramente, estos dos no se enfrentan a este tipo de estatua por primera vez. El director que lideraba al equipo del Instituto de Magia apenas podía hablar, mientras observaba las escenas en la pantalla, con el rostro extremadamente sombrío. Porque, por otro lado, Yamamoto Senran ya había perdido la clasificación para seguir compitiendo. En la cueva, un centauro con un chaleco amarillo se ajustaba la ropa. Aunque la prenda le quedaba bien, gracias a ajustes mágicos que se adaptaban perfectamente al contorno del cuerpo del centauro, para un centauro acostumbrado a estar desnudo y a sentir el aura del bosque prohibido con la piel, llevar ropa seguía siendo algo incómodo. Me está incomodando. Vine se frotó el pecho y murmuró palabras que no pasarían la censura. Sin embargo, Ronan no pensaba prestarle atención. En cambio, hizo un gesto con las palmas hacia los dos individuos cautelosos que estaban a su lado, con un tono suave. Tranquilos, jóvenes, miren las palabras que llevamos. Mientras hablaba, se giró, señalando una frase en la espalda del chaleco amarillo. No me peguen, soy parte del personal. Este humano ha perdido su capacidad de actuar, no puede continuar en la competición. Vine observó las piernas retorcidas de Yamamoto Senran, propias de un mugle, y declaró sin expresión alguna. En el reino mágico, tales lesiones no se consideraban graves. Aparte de algunos daños irreparables causados por las artes oscuras, cualquier lesión externa podía remediarse con los peculiares pero particularmente efectivos brebajes de los sanadores del hospital mágico. Así, bajo la mirada algo desconcertada de Abeba Ailu y Daniel Stephens, los dos centauros colocaron al pálido Yamamoto sobre sus caballos y se alejaron de la cueva al son de sus cascos, dejando el aire lleno de silencio. En ese momento, tras volverse para contemplar aquellas estatuas ahora partidas por la mitad e inmóviles, Daniel finalmente exhaló un suspiro de alivio. Enjuague bucal de Merlín, ¿cómo estás ahora?
Presionó el moretón de color azul violáceo que tenía en la cintura, apretando los dientes y mirando a la mujer silenciosa que estaba a su lado. No es bueno. Ayer parecía algo debilitada, su tez morena incluso parecía un poco pálida. Frunció el ceño, con los brazos colgando flácidamente frente a ella. Al parecer, la dura batalla de hace un momento les había causado heridas considerables a ambos. Ayer tenía los brazos completamente rotos. Aunque acababa de tomar la poción especial de regeneración ósea que le habían dado los centauros, dejando de lado el desagradable sabor durante el efecto, si hubiera más batallas al otro lado de la puerta, probablemente se convertiría en una carga. Abrir la puerta. El silencio se extendió como una plaga. Al cabo de un rato, Ayer cerró los ojos con fuerza, mientras sus brazos crujían con sonidos. ¿Dónde está el legendario tesoro? La puerta de piedra se abrió y se cerró, y tras una sensación de vértigo, los dos vieron lo que había tras ella. No era la bóveda del tesoro que habían imaginado, ni había allí el guardia que esperaban, sino un vasto espacio subterráneo. Una enorme cavidad apareció en la roca completamente negra. Al observar las estructuras circundantes, Daniel parpadeó y esto parece un coliseo. Al salir por la puerta y contemplar la escena que lo rodeaba, la voz del hombre denotaba mayor seguridad. Si pudieras mirar desde arriba, verías que tenía razón. Este espacio era como una gigantesca arena circular, con el suelo pavimentado con losas de piedra bien cortadas pero desgastadas por el tiempo. La zona central estaba ligeramente hundida, y ellos se encontraban junto a una entrada cerca del borde. A nuestro alrededor se alzaban imponentes muros de piedra toscamente curvados, que se extendían hacia arriba hasta desaparecer en la oscuridad que se cernía sobre nosotros. Innumerables musgos que emitían un tenue resplandor verde se aferraban a lo alto de las paredes, como estrellas que proporcionaban una débil fuente de luz, apenas delineando los contornos de este vasto espacio, mientras que en el interior solo reinaba una oscuridad inquietante. En este lugar, el aire estaba casi estancado, y solo su respiración pesada resonaba en el silencio. El centro de la arena estaba vacío. No había ningún cofre del tesoro deslumbrante, ningún artefacto sagrado flotando, solo frías losas de piedra en el suelo y una tenue capa de polvo. El esperado tesoro no se veía por ninguna parte, dejando perplejos no solo a los campeones, sino también al público sentado en las gradas. ¿Y la foto? Mirando fijamente la pantalla completamente distorsionada que estaba sobre sus cabezas, la multitud no pudo evitar gritar. ¿Qué demonios, un reembolso? ¿Qué está sucediendo? Bachman miró instintivamente a Lupin, que estaba a cargo de la transmisión, pero se encontró con la misma expresión de desconcierto de este último. Maldita sea. Porque no hay absolutamente nada. En el centro de la arena, Daniel, que llevaba un rato dando vueltas, no pudo evitar rugir en voz baja. De repente recordó. Se suponía que había 4 tesoros, ¿o era que solo una de las 4 losas de piedra era la correcta? Nadie lo sabía. La tenue esperanza de conseguir una moneda de cambio se desvaneció al instante, reemplazada por una inmensa decepción y una renovada inquietud. ¿Qué clase de juego es este? Cálmate. Ella reprimió el dolor en su brazo y gritó con un tono que no admitía disidencia. O no hay nada aquí, o la situación es peor de lo que imaginaba. Estos tesoros podrían haber sido. Dejó de hablar abruptamente, cerró la boca instintivamente, levantó la cabeza y miró en otra dirección, donde pasos y voces emergían de las sombras. Otro trío Harry, Cedric Diggory y Fleur de la Cour emergió de un pasadizo opuesto. Harry parecía muy alerta, con la varita bien sujeta, sus ojos penetrantes escudriñando el área frente a él, y evidentemente fue el primero en percatarse de la presencia de Daniel y Ayer. Cedric le seguía de cerca, mostrándose relativamente sereno y tranquilo. Detrás, como un asistente, iba Fleur, con aspecto algo desaliñado, el cabello plateado revuelto y la túnica cubierta de barro. Su expresión era muy compleja, cautelosa pero con un toque de alivio, incluso mezclada con un poco de regocijo ante Ayer y Daniel. Después de todo, finalmente encontró 2 compañeras que parecían estar en tan mal estado como ella.
En el instante en que sus miradas se cruzaron, todos se detuvieron instintivamente, entrando en un estado de vigilancia mutua. Señorita Ayer y señor Stephens, Cedric habló, y su voz se escuchó con claridad en la mitad de la arena. ¿Dónde están los demás? La expresión de Daniel se endureció y no respondió. Ayer replicó fríamente. Eso es algo que debería preguntarte, ¿no? Lo único que sé es que Yamamoto se retiró debido a lesiones graves, la mujer enderezó la espalda, manteniendo su dignidad de campeona. Y todos ustedes parecen estar completos. Su mirada recorrió a Fleur, cuyos ojos evitaron encontrarse con los de ella como si no quisieran responder. Alexander también se retiró debido a las graves lesiones sufridas, Cedric asintió, sin nombrar al responsable de las heridas. El señor Hamilton también se retiró. Oí el anuncio antes de encontrarme con esos duendes. Hizo una pausa, repasando mentalmente los números. Así que, señor Krun, y de repente, como por arte de magia, unos pasos urgentes y pesados resonaron desde una puerta lateral más oculta, cerca del pasillo por donde salieron Fleur y los demás. Allí apareció la imponente figura de Víctor Krun. La estrella búlgara del Quidditch sudaba profusamente, su rostro, normalmente serio, mostraba un atisbo de agitación. Su abrigo parecía desgarrado por las evidentes batallas, sus ojos, afilados como los de un halcón, escudriñaban el lugar con rapidez. Al ver a Harry y Cedric, frunció el ceño al instante. Y al ver la zona central vacía, su agitación pareció volverse casi palpable. ¿Están todos aquí? Bien. La voz de Krun era grave, con un matiz opresivo. Caminó hacia el centro, manteniendo cierta distancia del grupo de Harry, pero claramente apartado de Daniel y Ayer, aparentemente decidido a adoptar una postura independiente. De repente, todos se dieron cuenta de que si Krun también había pasado junto a esos dos centinelas, ¿significaba eso que él solo se encargaba de ellos? Cedric y Harry intercambiaron una mirada y asintieron con la cabeza. ¿Dónde está el tesoro? ¿Dónde está toda esa maldita cosa? Los ojos de Krun se clavaron en Cedric y Harry. ¿Se los llevaron? ¿Lo tienen todo? ¿De qué estás hablando? Tu cerebro es como el de un troll, Harry quiso replicar instintivamente, pero Cedric lo detuvo, negó con la cabeza y dijo con calma. Mira bien, Krun, nosotros también acabamos de llegar. Obviamente, no hay nada aquí, así que no tenías la tableta. ¿Cómo encontraste este lugar? Tonterías, me persigue hasta aquí un grupo de duendes idiotas. Krun soltó una risa corta y fría. El proyecto fue organizado por el Ministerio de Magia británico y Hogwarts, e incluso los árbitros son de tu gente. Afuera hay duendes, trolls, arañas y dos malditos guardias de piedra, solo para que nos quedemos mirándonos fijamente en esta habitación vacía. Su sospecha era casi evidente en su rostro. Si William estuviera aquí, sin duda proclamaría su inocencia, ya que todos, excepto los dos guardias de piedra, no tenían nada que ver con él. Sin embargo, él ya sabía que este proyecto se desarrollaría más allá de las expectativas, por lo que había hecho muchas supresiones para permitir que el cerebro se desempeñara bien. En el campo, la conversación entre varias personas continuaba. Fleur habló, su inglés con un toque de acento francés que le daba un ritmo peculiar, pero también un matiz de cansancio. Krun, cálmate, no mienten. Vinimos juntos, aquí no hay nada. Siento que algo no está bien, la chica levantó la vista. Su tono se inclinó sutilmente hacia los dos de Hogwarts, un hecho que Daniel captó con atención, haciendo que su mirada se profundizara. ¿No es correcto? Por supuesto que no es correcto. El tono de voz de Krun se elevó repentinamente, como si intentara convencerse a sí mismo y reunir a sus aliados. Pero este lugar es perfecto. Aunque el plan anterior fracasó, ahora el destino nos ha dado una oportunidad. Diggory. Potter. Están todos aquí. Señaló a Cedric y a Harry. Y ese traidor. Sabía que los franceses se rendían más rápido que nadie. Dirigió el punto de contradicción hacia Fleur, iniciando un modo regional negro. Ahora, Hogwarts tiene la ventaja absoluta. Son 3 personas. Solo eliminándolos tendremos la oportunidad de discutir con calma y luego averiguar qué demonios está pasando. Daniel. Ayer. ¿A qué esperas?
únete a mí. La propuesta de Krum fue como colocar un cuchillo en la cuerda tensa de un arco, provocando instantáneamente el conflicto potencial en el terreno. El corazón de Daniel latía con fuerza, casi saliéndosele del pecho. La propuesta de Krum era su plan original, pero ahora, instintivamente, quería rechazarla. La batalla anterior con la estatua lo mantenía en vilo, y Harry y Cedric, ni siquiera resultaron heridos. Ni siquiera menciones que Fleur se encargó ella sola de esos grandulones. No se lo creía. Sin embargo, justo en ese momento, la voz débil pero firme de Yer surgió a su lado, con una extraña calma, incluso, un atisbo de emoción. Tiene razón, Daniel. La mirada de Yer recorrió a Krum, quien miraba fijamente a Harry Potter. El equilibrio de poder en el campo de batalla es realmente demasiado injusto para nosotros ahora. Oye, no querrás que Ilvermorny sea eliminada en una situación tan injusta, ¿verdad? Su voz tenía un tono persuasivo, y por alguna razón, la mirada de Daniel comenzó a perder el enfoque. Pero justo cuando la trama estaba a punto de desarrollarse, una voz habló de repente. Deja de actuar. Harry, que permanecía en silencio mirando a su alrededor, habló de repente, frunciendo el ceño al observar a la mujer con la extraña curva en la boca. Ah, ya lo descubriste. La voz de Yer era como un reóstato deslizante, volviéndose cada vez más áspera hasta que, finalmente, una voz masculina profunda terminó la última sílaba. Eres un tipo muy listo. Efectivamente, las cámaras que estaban encima de nosotros han desaparecido. Claramente esto no entraba en los planes del señor mayor. Harry lo afirmó con calma. Fleur, a su lado, parpadeó instintivamente, dándose cuenta de por qué sentía que algo andaba mal. Luego sobrevino un largo silencio, el aire en el coliseo se volvió denso y aceitoso, cada respiración de la multitud estaba cargada de fricción. ¿Quién eres? Harry preguntó con curiosidad, su cicatriz no mostraba reacción alguna, así que el actual Yer no era Voldemort, pero, esa apariencia inevitablemente le recordó a Harry a la criatura sin nariz que antes ocupaba el cuerpo de Krum. Sin embargo, el chico instintivamente miró a Krum con el rabillo del ojo, viendo en su rostro la misma perplejidad que en el de los demás. Deberías haber oído mi nombre, Harry Potter. En ese momento, Aveva Ailu sonrió con suficiencia y habló con un tono alegre. Despreciable elfo, así es como me llaman, ... ¿Quién? Harry parpadeó estúpidamente. Ah, qué lástima, aunque me gusta bastante ese nombre. Final del capítulo.